¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y acompañarles en un nuevo TVU al día. Hemos conocido durante los últimos días precisamente lo que tiene que ver con este caso que, si bien reabre un debate, también viene a reafirmar varias teorías al respecto de esta madre que tiene el gran problema de que no pudo amamantar a su hija durante 12 días, estuvo lejos de ella también, producto de que admitió consumir cannabis durante el embarazo. Hoy día acabamos de conocer también en TVU Noticias respecto de lo que tiene que ver con el resultado de este tribunal de la familia de Talcahuano, que ha permitido precisamente que esta madre pueda estar con su hija. Hay algunos exámenes que se tienen que ir realizando, pero son temas que se van a ir dando entonces durante este mes. Es un debate grande, es un debate necesario de seguir planteándolo. Ya hemos conversado precisamente aquí en TVU al día respecto de la cannabis y vamos a volver a profundizar al respecto con Gabriela Torres, quien me acompaña esta jornada del Movimiento Poder Ciudadano Cannabis, también psicóloga del equipo Triagrama. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Bueno, la verdad es que nos ha dejado bastante... nos ha traído muchas sensaciones, la verdad, este caso, porque si bien se dice que se ha dado en muchas ocasiones, primera vez que nosotros conocemos más respecto de que una madre no pueda estar con su bebé porque reconoce haber consumido cannabis, y el problema es que ella dice que fue por un tema de una dolencia además en esto. ¿Qué te parece todo lo que fue ocurriendo aquí en este lío que se armó ahí en Talcahuano? Mire, en realidad tengo la impresión de que nosotros como sociedad nos encontramos, a propósito del tema de la cannabis, pero más bien como un caballo de Troya de una transformación social mucho más profunda, experimentando esa transición entre habernos movido desde una perspectiva utilizando mucho prejuicio, a propósito de que el prohibicionismo esconde realidades y no es posible estudiar, investigar, develar, transparentar. Entonces, venimos de un periodo donde la cannabis había sido considerada la droga mala, asociada al delito, y durante todo este proceso de este poder ciudadano, ¿cierto?, que ha ido transparentando las realidades de usos del cannabis por la comunidad misma que usa el cannabis, las personas que usamos cannabis, y hemos podido ir educando respecto de esto. Entonces, hoy día, muy probablemente este protocolo mismo que pregunta en esta encuesta de que si uno ha consumido o no ha consumido cannabis, muchas personas lo han negado. Y hoy día se están atreviendo a decir porque hay una percepción efectivamente de que la cannabis no corresponde a las drogas duras. Ahora, bueno, esto se da precisamente en un debate que ya viene hace varios meses tomando mucho más fuerza, porque esto, si bien lleva bastantes años, ustedes comenzaron por ejemplo en 1985, pero ya son los últimos años y los últimos meses donde ha tomado mucha fuerza, donde hay municipios que han dicho investiguemos, veamos qué es lo que está ocurriendo. Entonces llama mucho la atención que una droga que, por un lado, la ley la considera dura, hoy día está en el debate de que no es una droga dura, se dé toda esta polémica que también se genera mucha... En el debate de que está una droga dura ni siquiera está en debate. O sea, todo el mundo tiene... Las drogas duras, la lista 1 de drogas, de sustancias prohibidas acá en Chile, reúne todas aquellas sustancias que causan grave daño a la salud o que tienen potencial de causar grave daño a la salud y que no tienen usos medicinales o médicos. El Instituto de Salud Pública en Chile el 2013 autorizó el primer Sativex durante el gobierno del presidente Piñera para un paciente que estaba hospitalizado en la clínica Las Condes, donde el ministro Mañalich en ese tiempo había sido director y que por un problema de negligencia, de mal los procedimientos, había quedado con una epilepsia refractaria producto de un infarto, un cambio de medicamento, y ese paciente estaba refractario a la epilepsia y se le solicitó al Ministerio de Salud y se logró que el ISP autorizara el ingreso por primera vez, el 2013, octubre, del Sativex. Sativex es un medicamento hecho a base de cannabis y lo reconoce entonces como una medicina. Gabriela, estamos en 2015 y tú nos hablas de este caso de 2013. ¿Se ha demorado mucho el gobierno? Porque lamentablemente hoy día, claro, tú dices, no está considerado, no es un debate, pero lamentablemente en la ley sí aparece. Y ese es el problema. Es que ni siquiera aparece en la ley, aparece en el reglamento de la ley. Por lo tanto, ni siquiera es necesario modificar la ley. Pero se ha tomado mucho tiempo. Pero eso es una negligencia muy grave. Porque, mire, saliendo Piñera, Francisca Florenzano, en ese entonces directora del Senda, deja el decreto para bajarla
porque de facto ya había sido bajada para hacer el cambio administrativo, y eso queda pendiente, no lo firma Piñera, queda pendiente para el gobierno de Bachelet. Estamos a la altura del gobierno en el que estamos y eso todavía no se resuelve, con consecuencias como esta. O sea, la cannabis, droga dura, sigue estando en protocolos de droga dura, ¿cierto? En su trato. Hay personas que están cumpliendo prisión por tener cultivos de cannabis, están presos. Si la cannabis se bajara de la lista 1, inmediatamente las condenas también se reducirían y podría salir gente de prisión. El debate que se da hoy, que se está planteando con parlamentarios en el Congreso, los cambios, ¿te gusta cómo se está planteando? Porque se están definiendo, se tenía definido la cantidad tal vez que podía tener una persona, la cantidad que podía aportar, pero bueno, por ahí todavía está el debate del tema. ¿Te gusta cómo se ha planteado esta condición a la cannabis? Mire, el proceso legislativo ha sido un proceso muy, muy interesante porque este es un tema que lo instaló la ciudadanía. No fue un tema que brotara desde los legisladores. Fue justamente la gente usuaria de cannabis, usuaria responsable de cannabis, la que empezó a presionar por el respeto a su libertad. O sea, yo decido usar cannabis y no causo daño a terceros, no se me tiene por qué restringir esa libertad. Desde esa altura empezó el yo firmo cannabis, esa fue la altura de defensa del doctor Milton Flores, director psiquiatra, director de nuestro instituto Triagrama. Esa fue la línea que usó Paulina González, psicóloga nuestro, que fue absuelta por la Corte Suprema. Y esa fue la línea que se incorporó en los proyectos de ley que se presentaron en las dos cámaras, en el Senado Isabel Allende y en la Cámara de Diputados Robles, Milosevic y otros, y la diputada regular. Hablaban de respeto a la libertad, respeto al espacio donde el Estado no se puede meter. Claro, pero hoy día todavía no se define todo. Sin embargo, durante la discusión, Carol Cariola asume un liderazgo de la medida de lo posible y empieza a transar el espíritu original del respeto a la libertad y empieza a poner regulaciones que son arbitrarias, porque 6 plantas, 5 plantas, 4 plantas, ¿por qué 6 no es delito y 7 sí? Si tampoco causa daño a terceros, no es lo cuantitativo. Entonces Carol Cariola lidera toda esa cosa oponiéndose a la realidad de los que habíamos logrado meter esta discusión a esa altura. De repente nos vemos que se sorprendieron. Expulsados de la discusión, incluso de una reunión. Recuerdo claramente, Yuri, su abogado, no nos quería dejar entrar a una reunión a la que habíamos sido invitados por Robles. Entonces se produjo toda una situación donde el proyecto se degradó. En ese minuto nosotros le quitamos el respaldo. No estamos discutiendo de cantidades de plantas. Lo que es necesario es comprender cómo es que el ser humano se relaciona con la cannabis, cuál podría ser la manera de asegurar de que los riesgos que también pudiesen existir fuesen los menos, pero no meterse el Estado en mi espacio soberano. Claro, perfecto. Pero hoy día, y dentro de ese debate, se está proyectando, se está viendo y se están poniendo estos límites. Y se está viendo la aprobación desde ese punto de vista. Pero por otro lado, en el Poder Judicial, la Corte Suprema ha absuelto ya a 2 cultivadoras de cannabis, una con 7 plantas y otra con 40 plantas, diciendo que no habiendo sido plantas para el uso exclusivo, no se ha cometido delito. Entonces, hoy día parece bien esquizofrénica la cosa. Por un lado, la Corte Suprema entrega la correcta interpretación de la actual ley y nos da la tranquilidad de que desde ahí sí se respetan nuestros derechos, y por otro lado, el Poder Legislativo degrada unos proyectos y empieza con una discusión que instalaría el prohibicionismo así ya con todo con la ley. Entonces, pero yo le digo, no se avanza mucho, fíjese, porque con todo este ruido, también el diputado Farcas diciendo entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, este proyecto de ley que está hoy día en discusión en la Cámara Baja, que además le faltan un montón de otros trámites, lo más probable es que muera en el camino. Y a nosotros en este minuto nos parece que eso es lo correcto. Porque la ley 20.000, así como está, correctamente interpretada, cuando la soberanía de la libertad del ser humano, el Estado ha declarado que no se va a meter y que por lo tanto yo puedo cultivar mis plantas sin pedir permiso, siempre y cuando sea para mi uso exclusivo. Si yo voy a repartir a terceros, ahí sí que tengo que pedir permiso, como fue la municipalidad de Talcahuano y otras 20 municipalidades más que pidieron permiso, se les autorizó y van a poder hacer investigación y tratamiento de pacientes. Eso es un uso medicinal autorizado por el SAC, porque en ese caso no es para los municipios el uso, es para gente externa. Ahí sí necesitan permiso. El problema es que hoy día, tal cual como tú dices, está la ley, bueno, habría que verlo de esa forma, pero el problema es que también, claro, hay gente que cultiva su casa, está en su casa y todo, pero el problema es el traslado también de todo esto. Y también llega el vecino que considera que es mala y acusa, y la policía va y incauta y se siguen vulnerando derechos en la práctica. Entonces también hay que hacer un reajuste a ese proyecto. Pero sí, mire, ¿sabes? Sería tan simple como retirar la cannabis de la ley de sustancias prohibidas.
Así de simple. Con eso se arreglaría todo. Se arregla todo, se arreglan incluso los protocolos de salud, se le puede dar un otro estatus. Si se bajase a lista 4, según dicen algunos científicos, se podría investigar investigando, mucho más. Gabriela, respecto de la cannabis, porque hoy día, claro, nosotros vemos que para distintas enfermedades se está utilizando, se está viendo, pero también hoy día, y eso entiendo yo es lo necesario también de la investigación, se está dando mucho a prueba y error, porque no se sabe mucho las cantidades, depende, y eso es la importancia de investigar este tema, profundizar en ello, y es lo que se está haciendo ahora con varios municipios, ¿o no? En eso se está investigando y desde la línea de la medicina más bien alopática, más bien centrada en los malestares físicos, pero la cannabis y su efecto psicoactivo tiene múltiples beneficios cuando es bien usada. Las personas que usan cannabis espontáneamente en nuestra sociedad, los jóvenes, la mayoría usa cannabis porque efectivamente su efecto, que es de expandir la percepción, permite que uno experimente con más recursos de uno activado, despierto la vida. Y por lo tanto los encuentros interpersonales se hacen más profundos y yo sacio necesidades que son del espíritu, que son necesidades del amor, de la vinculación, de la felicidad, que hoy día el Estado no se hace cargo de cultivar. ¿Y está bien que se vea desde ese punto también? ¿A tú, con los años que tú tienes? Mire, con el yo soy psicóloga y me toca atender la grave aumento de la patología psicológica, las crisis de pánico, las depresiones. ¿Qué hay a la base de la crisis de pánico, la depresión, de la adicción? Hay una experiencia humana. Yo, ser humano, no logro tener experiencias de plenitud real que a mí me permitan lograr saborear el valor que yo tengo y no tener que salir afuera o no tener que permanecer con esa sensación de vacío que me hace sentir que muero, como una crisis de pánico. Ese es el verdadero grave problema que hoy día tenemos, una crisis de sentido de vida, porque el Estado entregó como a las religiones la vida espiritual de las personas, y hablamos de espiritual no de religioso, sino de la vida inmaterial, de los aspectos de la felicidad, ¿Y cuáles de son la los plenitud? cuidados que hay que tener con la cannabis entonces, cuando se tienen todos estos beneficios? ¿Qué tipo de cuidados se tienen que tener al respecto? Muchos cuidados también. Por eso, porque es interesante también conocer ese lado. Y es interesante conocer de que efectivamente ahí hay mucho por hacer que permitiría resolver y atender verdaderamente los problemas asociados a los riesgos del cannabis en vez de prohibir, porque con prohibir escondemos, la gente se oculta, no se atreve a decir y eso genera una enfermedad mayor. Con la cannabis es muy necesario habilitar a las personas que van a usar cualquier sustancia. Si nosotros en educación habilitáramos a las personas en el despertar consciente, sucedería que cuando uno interactúa o con sustancias o con situaciones no se hace adicto a ellas, no sacia su necesidad con lo de afuera. Hay un eje puesto dentro y que me permite a mí experimentar y relacionarme con la sustancia sin caer en una relación de dependencia. Eso se puede habilitar, y nosotros hemos como equipo de profesionales realizado intervenciones con estudiantes, con equipos profesionales que permiten desarrollar ese tipo de metacompetencias. Si esas metacompetencias se desarrollan, mi vinculación con las sustancias va a ser para sacarle el máximo provecho. Y si esto está estudiado y está conducido por las personas adecuadas y se genera en espacios donde se le va a sacar fumarse un pito en medio de Estación Central en Santiago o aquí en medio ahí en San Martín con Aníbal Pinto, es muy distinta la experiencia que si uno consume cannabis en un ambiente natural, bien conducido y logra saciar, por lo tanto, en ese momento de expansión y de encontrarse con la vida plena, necesidades que son muy fundamentales y que están a la base de la mayoría de las patologías psicológicas. Y un tema que se tiene que seguir investigando. Hoy día se habla, y ya volviendo un poquito también a este tema que pasó ahí en Talcahuano, hay un debate, ustedes tienen el punto de vista, hay médicos que tienen otro punto de vista respecto de cuáles eran los efectos de este consumo de cannabis sobre ese bebé. Vamos a profundizar de ello, nos tenemos que ir a una pausa, pero también queremos conocer tu opinión al respecto de lo que dicen algunos expertos respecto precisamente de cuáles podrían ser estos daños que habría tenido este consumo de cannabis. Vamos a una pausa y seguimos profundizando de este tema. Bien, seguimos hablando respecto del tema de la jornada y tal vez de los últimos días, el consumo de cannabis. Y antes de ir a la pausa, precisamente, Gabriela, estábamos hablando respecto de este caso, porque hemos hablado de la cannabis, de los efectos, los cuidados que hay que tener, porque también hay que tenerlos, las investigaciones que se tienen que hacer, porque hay que hacer también algunas investigaciones ahí al respecto, y me imagino que la importancia de lo que se está hoy día desarrollando en algunos municipios.
Pero hay un tema importante y que es lo que nos ha llevado a todo esto, que es lo que ocurrió precisamente con esta familia de Cindy y Christopher. Hoy día hay médicos que señalan precisamente de que no es bueno para la lactancia el tema de que ella haya consumido cannabis. ¿Qué opinión te merece esa situación? Algunos de los problemas que según ellos señalan es que podría haber tenido algún tipo de abstinencia, por ejemplo, que es algo que hasta los parlamentarios manifestaron. La ciencia más clásica y dura no ha descrito el síndrome de abstinencia para la cannabis. No existe descrito. No ha sido descrito porque ha sido bastante poco posible. Todos los daños que se asocian a los consumos crónicos de cannabis suelen ser en estudios donde es muy difícil aislar el consumo de cannabis como el único y exclusivo uso de las personas que sufren de este tipo de cosas. Entonces, la ciencia hoy día está en pugna porque los estudios clásicos realizados con la metodología clásica, sin considerar otros elementos culturales y de otra naturaleza, arrojan información que es incompleta. Entonces, todos estos estudios del terror que señalan a la cannabis como mala porque genera ciertos efectos que son transitorios en el cerebro, cuando son tomados como el todo, porque son una parte, están finalmente generando decisiones erradas. Un equipo de salud que por la presencia de cannabis en la orina de una madre decide vulnerar el sagrado derecho de una hija de estar con su madre en sus primeros momentos de vida, quiere decir que estamos muy perdidos. Bueno, hay parlamentarios que precisamente expusieron esta situación, lo que yo te hablaba de la abstinencia. ¿Qué sensación te dio cuando parlamentarios señalan que se podría haber dado o se podría dar este problema? A mí me tocó estar con la familia que queda consternada cuando ellos han estado pregunta queriendo saber cómo está su hija y en todo minuto le dicen, mire, estamos estudiando, o no, está todo bien, que de repente se encuentran con que en la prensa unos parlamentarios están señalando que su hija tiene un síndrome y que tiene probable daño neurológico. Eso es grave. Es una vulneración a los padres, vulneración a la niña, una vulneración a los procedimientos, a los derechos de los pacientes. Bueno, igual hay médicos que de cierta manera defienden esa teoría, sobre todo el tema del daño neurológico que podría tener, o dicen que podría, o sea, todos hablan de supuesto, porque hoy día todo se habla de supuesto. Hay médicos que también están en contra precisamente del consumo de cannabis. Hoy día incluso se habla de que la cannabis más bien hace un efecto neuroprotector. O sea, vuelvo a insistir, desde esa perspectiva como de la interacción o el metabolismo de la cannabis en la relación con el ser humano, hay mucho por decirse todavía. Las investigaciones recientes más bien hablan de efectos positivos más que negativos, pero además existe todo un mundo respecto del efecto psicoactivo propiamente tal que la cannabis utiliza y los beneficios que de allí se pueden obtener, que está mucho más soterrado incluso y mucho más callado, pero existen también muchas mamás que hoy día pueden decir de que ellas, en tanto usuarias de cannabis, el efecto psicoactivo que en ellas tiene en términos de tranquilidad, de momentos de paz, de contacto más profundo con sus vidas, les permite establecer un vínculo superior con sus hijos. Gabriela, pero ¿tú crees que en este caso en particular, que Cindy, que es la madre de esta menor, admite consumir cannabis, que ella además lo dice que es por un tema de un dolor? Y Cindy en particular, ella no es usuaria de cannabis. Por eso es lo que te quiero consultar, porque ella admite esto, pero dice que lo hizo solo en una o dos ocasiones por un tema de un dolor que tenía en una mano y que se lo recomendaron. ¿Tú crees que había algún tipo de daño a la pequeña Luciana en este caso? No creo, estoy segura de que la característica de uso de ella, que fueron en un par de ocasiones durante todo el embarazo, justo que poco antes de dar a luz, ella había consumido, por eso aparecen esas pequeñas trazas de cannabis en su orina. Pero estamos hablando de una mujer que no tiene consumo de sustancias. Entonces, la reacción del equipo médico, sin haber tenido en contexto una profundidad superior respecto de la dinámica de esa familia, de esa pareja, de la dinámica de funcionamiento de esa niña, solo por un examen médico, eso es aberrante, eso es actuar ya sin alma, ¿entiendes? El mecanismo dice y yo echo a andar el mecanismo sin tener un contacto profundo con la realidad primero. Bueno, hoy día, y lo veíamos en la nota de prensa, se consultó también al tribunal quién era el que tomaba la decisión, porque el hospital en algún momento dijo que, bueno, tribunales determinó a través de la lista y que era tema de tribunales, pero precisamente tribunales dice que se basan en el informe médico
del Hospital La Higuera. Aquí yo creo que en realidad toda la institucionalidad no tuvo capacidad de hacerse cargo, vuelvo a insistir, de este nuevo momento que hay respecto de los usuarios de cannabis y su relación con ella y de los derechos que los ciudadanos también estamos teniendo, y el aparataje y las reacciones, porque aquí hubo muchos daños. Gabriela, pero ¿qué pasa en el caso? Porque ya, Cindy es un caso, ella consume o dice que consumió 2 veces en todo el proceso de embarazo. ¿Qué pasa en el caso de alguien que es usuaria de cannabis durante todo el embarazo o ya está en su vida? ¿El tratamiento o la forma es la misma? ¿Tú crees que no hay riesgo tampoco en esa circunstancia? ¿Cuál es el pensamiento ahí? No es un pensamiento. En caso de lactancia. Sí, pero no es un pensamiento lo que yo te voy a decir. Lo que quiero compartir es como una constatación real que yo he hecho. Existe, por ejemplo, en el mundo entero la comunidad Rastafari. Los Rastafari son familias que usan la cannabis de manera ritual y también como alimento, y lo tienen incorporado en su cultura. Cuando uno va a una comunidad Rastafari y se encuentra con los niños de esa comunidad que han estado en contacto con el pecho de las madres que siguen consumiendo, son niños despiertos, son niños plenos, son niños felices, son niños inteligentes. Yo no he visto nada que a mí me diga riesgo, no. Otras mamás no pertenecientes a la cultura Rastafari, pertenecientes al mismo equipo en el que yo trabajo, que hemos tenido un uso responsable de sustancias, yo miro a los hijos y yo veo que son personas muy despiertas, muy lúcidas, muy contentas, muy felices, muy flexibles. O sea, una persona que experimenta el beneficio de la cannabis porque se desarrolla mejor en su vida, traspasa ese modelo a un niño. Y los daños que se supone que se producen en el cerebro hoy día están siendo más bien descartados. Entonces estamos efectivamente traspasando de un prejuicio y de falta de información a nueva información. Y yo vuelvo a insistir que está recién empezando a salir a la luz, porque una cosa son los efectos como biomédicos respecto del dolor, la crisis epiléptica, y otra cosa es el gran potencial en términos de aquel desarrollo de otras competencias más esenciales que pueden verse beneficiadas con esta herramienta. Porque es como una herramienta. Yo puedo usar el martillo para clavar un clavo, puedo usar el martillo para golpearlo a usted, ¿me comprende? Puedo usar el martillo para construir una casa, puedo usar el martillo para romper un auto. Claro. Yo puedo usar la cannabis para alcanzar estados perceptuales superiores que me permiten tener momentos de plenitud, que me habilitan para salirme a encontrar con la vida con menos estrés, menos sufrimiento, o también la puedo usar para evadirme. O sea, el mensaje ahí es un poco a las personas que hoy día están en esto, que no habría una preocupación, no deberían preocuparse sobre esto. Y que o sea, que la solución está en bajar simplemente o sacar la solución está en dejar de demonizar cosas o sustancias o ponerle el valor a los objetos y pasar a atender al sujeto. Lo que nosotros necesitamos es educar para ser humanos libres en su relación con sustancias, libres para poder usarlas o para no poder usarlas. Y en el tema de la educación, porque hoy día, y lo estábamos hablando, hoy día hay distintos municipios que van a empezar o que ya comenzaron el desarrollo de investigaciones en base a cannabis. Acá Concepción es uno de ellos. El Hospital Higuera va a estar a cargo precisamente de uno de los mismos. ¿Qué situación o qué sensación te da cuando sabes que el estudio precisamente está en manos del Hospital Higuera, que es el recinto que hoy día se ve en toda la polémica por regirse tal vez estrictamente a lo que decía la ley? Y por un recinto, porque hay un equipo que es el Chile Crece Contigo, que tiene evidentemente en su reaccionar, porque no está solamente el caso de Cindy, hay más mamás que han declarado usar cannabis y que han tenido reacciones similares. Lo que pasa es que este fue un caso público, pero esto viene sucediendo hace rato. O sea, existen antecedentes. Existen antecedentes. Yo he tenido entrevistas con personas que han tenido esta situación y que han descrito en realidad haberse sentido gravemente discriminados y dañados y tratados de una manera amenazante frente a una reacción de sobrepánico frente a la cannabis y los efectos que le va a hacer el bebé, cuando ellos incluso han andado con los papers bajo el brazo mostrando, mire, eso que usted me dice no es verdad. Entonces, obligando a madres a hacerse el examen, obligándolas a firmar un supuesto consentimiento informado durante un trabajo de parto. Ya, pero precisamente es el Hospital Higuera el que se va a hacer cargo de esta investigación. ¿Hay desconfianza en lo que pueda dar? ¿O lo que pasa es que ahí se nota cómo está la salud cómo están las políticas públicas de salud. Cada programa parcelado, sin una mirada integral, es como el ser humano. Atendemos el pedazo, la cabeza, el organismo, la psiquis, separadas las unas cosas de otras. Aquí el programa Chile Crece Contigo tiene una mirada, el programa del dolor tiene otra mirada respecto a la cannabis. Se han juntado
¿Han compartido información? ¿Las reuniones de equipo existen interdisciplinarias dentro de los distintos equipos del hospital? A mí me da la impresión de que no. ¿Y por qué existe tanto temor hoy día en las autoridades? Porque nosotros también, lo mismo que tú planteas, de repente conversamos con Senda y también hablan del consumo en los jóvenes, en los colegios, y son cifras rojas que ellos presentan simplemente en ese sentido. O sea, ahí hay un rechazo también al consumo de cannabis. Y las cifras rojas son fruto del prohibicionismo y del oscurantismo y finalmente es como un círculo vicioso y seguimos prohibiendo para tratar de que bajen las cifras y las cifras van a seguir creciendo porque no se transparenta. Entonces estamos en ese roce. O sea, o seguimos haciéndonos lo que hay que prohibir y que hay que controlar o nos despreocupamos un poquitito porque yo creo que hay miedo a dar la libertad del ser humano por miedo al libertinaje. Hoy día uno de los grandes problemas que tiene el país, y esto ya, porque acá estamos hablando, y eso también hay que dejarlo muy claro a toda la gente que está, acá estamos hablando de cannabis medicinal, en ese sentido, pero hoy día uno de los miedos que se tiene también, y una de las realidades es el tema del tráfico, y por ahí podría ir el temor que no quieren que esto se pueda Pero usted cree que, ¿qué es lo que origina el tráfico? La prohibición, me imagino que sí. Entonces se quita la prohibición y desaparece el tráfico. Entonces es una locura. Es una locura. Y cuando usted habla de que el cannabis medicinal, en realidad el uso que se le vaya a dar al cannabis siempre tiene un efecto medicinal, aunque no sea para paliar un dolor. Independiente que sea fumándolo. Independiente que sea fumándolo. No es lo recomendable fumar por la combustión, pero puede vaporizarse, se puede comer, hay distintas maneras de ingerir el cannabis, o sea, de acercarse a su efecto. Todo eso se puede ir enseñando. ¿Me comprende? Entonces es lo que oculta, lo que genera el narcotráfico, lo que genera la desinformación, lo que genera el prejuicio. Transparentemos, estudiemos, profundicemos, avancemos. Bueno, y es precisamente el debate que hemos tenido hoy y que la gente también en su casa se pueda hacer una idea respecto de esto. Hoy día es una realidad, hay mucha gente que utiliza el cannabis sobre todo para fines medicinales. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, ustedes escucharon ya, si quieren revivir alguna parte de esta entrevista lo pueden hacer, por supuesto, ahí en www.tvu.cl, pueden ir al /TVU al día, buscarnos ahí en programación. Muchas gracias por su sintonía, que estén muy bien.